Dos agentes de policía se acercaron a un puesto de limonada de unos niños, y en cuestión de minutos todo se convirtió en una pesadilla. Humillación, esposas y lágrimas frente a desconocidos. No tenían idea de quiénes eran esos niños. Mira hasta el final. Escribe en los comentarios desde dónde nos ves y suscríbete para no perderte lo que ocurre después. El verano había llegado a la ciudad sin hacer ruido, como lo hacen las cosas que parecen inevitables. Primero fue una tibieza en el aire al amanecer, luego el olor del asfalto calentándose demasiado pronto, y finalmente esa luz intensa que no dejaba sombras suaves, solo contornos definidos y brillantes. El parque se despertaba con una calma que no era quietud, sino una especie de respiración lenta. Las bicicletas pasaban sin prisa por el sendero. Las risas de los niños se mezclaban con el murmullo de conversaciones lejanas, y desde algún punto invisible, una melodía repetida se deshacía entre los árboles. Todo parecía dispuesto para un día común, uno de esos que no prometen nada y por eso mismo inspiran confianza. Cerca del borde del camino peatonal, donde la sombra de los árboles se adelgazaba hasta desaparecer, había una mesa plegable cubierta con un mantel de colores vivo. No destacaba por su tamaño ni por su diseño. Destacaba por la intención. Un pequeño letrero hecho a mano colgaba del frente, sostenido por cinta adhesiva, y anunciaba limonada y dulces con letras irregulares y dibujos de limones torcidos. Detrás de la mesa, sentados en sillas distintas entre sí, estaban dos niños que miraban el parque como si esperaran una señal para empezar. El mayor mantenía la espalda recta, aunque el calor le hacía brillar la frente. Tenía esa postura de quien se obliga a parecer más grande de lo que es, como si la seriedad pudiera añadirle años. Había contado los vasos una vez más antes de sentarse, alineado las servilletas con cuidado y colocado las monedas en pequeños montones que solo él entendía. Para él aquello no era un juego. Era trabajo, un trabajo sencillo. Sí, pero real, y estaba decidido a hacerlo bien. A su lado, la hermana menor balanceaba las piernas con impaciencia. Se inclinaba hacia adelante para ajustar el letrero una y otra vez, convencida de que un pequeño cambio en el ángulo podía atraer a más personas. Sus dedos aún tenían manchas de rotulador. Recuerdo de la mañana en la cocina, y su sonrisa aparecía y desaparecía según el flujo de gente en el sendero. Observaba cada rostro con esperanza, como si cada desconocido fuera una posibilidad. La mañana había empezado mucho antes, cuando la casa aún estaba fresca y el sol apenas tocaba las ventanas. En la cocina, los limones se habían apilado sobre la encimera y el sonido del cuchillo al cortarlos había marcado el ritmo de la preparación. El jugo salpicó, el azúcar se derramó un poco y el hielo tintineó al caer en la nevera portátil. La madre los observaba desde cierta distancia, interviniendo solo cuando era necesario. Les recordó que bebieran agua, que se cuidaran del sol y que mantuvieran el dinero en un solo lugar. No tomó el control. Aquella era su idea, su proyecto, y ella había decidido respetarlo. Cuando salieron de casa con todo cargado entre los brazos, el hermano insistió en elegir el lugar. Buscaba un sitio visible pero discreto, donde no estorbaran a nadie y donde el paso de la gente fuera natural. El parque le pareció perfecto. Era público, abierto, familiar, un lugar donde, desde siempre, los niños habían vendido limonada sin que nadie cuestionara nada. No había motivo para pensar que aquel día sería distinto. La primera clienta fue una mujer con un cochecito. Se detuvo al ver el letrero y el hermano aclaró la garganta antes de hablar. Su voz sonó un poco más aguda de lo habitual, pero logró ofrecer la limonada. La hermana contuvo el aliento hasta que la mujer sonrió y aceptó. El intercambio fue torpe pero exitoso. Cuando la mujer se alejó, la niña aplaudió en silencio, como si temiera romper el hechizo. Poco a poco, otras personas se acercaron. Un corredor tomó una galleta y bromeó con ellos. Un hombre mayor les dijo que estaban haciendo un buen trabajo, palabras que se quedaron grabadas más allá del momento. Con cada venta, la confianza crecía. El hermano empezó a relajarse, aunque seguía revisando el dinero después de cada transacción, y la hermana saludaba con más seguridad, su voz cada vez menos tímida. Con el avance de la mañana, el ritmo disminuyó. El sol subió y el sendero se despejó un poco.
Los niños aprovecharon para sentarse y descansar. La hermana susurró ideas sobre ofertas y precios, imaginando mejoras que el hermano escuchaba con atención. Le gustaba pensar en cómo hacer las cosas mejor. Le hacía sentir capaz. El calor se volvió más insistente. Compartieron un sorbo de agua, cuidando de no tocar su propia mercancía. A lo lejos, una sirena sonó brevemente y se apagó. Un ruido más en la ciudad que no significaba nada para ellos. El parque seguía siendo un espacio seguro, lleno de vida cotidiana. Fue entonces cuando la niña señaló un coche estacionado a cierta distancia. No parecía importante al principio. Los coches iban y venían, pero ese no se movía. Al cabo de unos minutos, dos figuras con uniforme bajaron y comenzaron a caminar hacia el sendero. El hermano sintió un leve nudo en el estómago, una reacción que no supo explicar. No habían hecho nada mal, se dijo. Nada en absoluto. Los agentes avanzaban sin prisa, hablando entre ellos, mezclándose con el entorno como si fueran parte del paisaje. La hermana ajustó el letrero otra vez, de repente insegura. El hermano repasó mentalmente todo lo que habían hecho, buscando un error invisible. El sonido del parque parecía cambiar, como si algo se tensara en el aire. Cuando los agentes se acercaron, sus sombras se proyectaron sobre la mesa. Uno miró el letrero, luego a los niños. El otro observó alrededor. Durante un instante, nadie habló. El hermano estaba a punto de saludar cuando el gesto de la gente lo detuvo. La calma del día seguía ahí, pero ya no se sentía igual. Algo, sin que ellos lo supieran aún, estaba a punto de quebrarse. El silencio que se instaló junto a la mesa no fue completo, porque el parque seguía vivo, pero sí fue distinto. Tenía un peso propio, como si el aire se hubiera espesado alrededor de los niños. El hermano sintió cómo esa quietud le recorría la espalda, obligándolo a enderezarse aún más. Los agentes estaban lo bastante cerca como para que el olor del asfalto caliente se mezclara con el del tejido de sus uniformes. No había prisa en sus movimientos, y esa calma, lejos de tranquilizar, resultaba inquietante. Uno de ellos habló primero. Su voz no era alta ni áspera. Era el tono de alguien que formula una pregunta rutinaria, sin emoción visible. Preguntó de quién era el puesto. El hermano respondió enseguida con una rapidez que delataba nerviosismo, pero también determinación. Dijo que era de ellos, que vendían limonada y dulces. La frase salió limpia, ensayada, como si la hubiera repetido mentalmente durante todo el camino al parque. El agente asintió despacio, como quien archiva un dato. Luego preguntó dónde estaban los padres. La hermana bajó la mirada y apretó los dedos contra el borde del mantel. El hermano tragó saliva antes de responder que su madre estaba cerca, que sabía perfectamente dónde estaban. No mintió. La palabra cerca le pareció suficiente, aunque en ese momento no supiera medir distancias. El segundo agente se inclinó un poco para mirar dentro de la nevera portátil. El hielo brilló al sol y el agua acumulada reflejó la luz de forma incómoda. No tocó nada, pero su presencia alrededor de los objetos hizo que el espacio pareciera reducido. Comentó casi al pasar que cerca no era lo mismo que aquí. No sonrió. Tampoco frunció el ceño. Su neutralidad era, en sí misma, una forma de presión. El hermano sintió el impulso de explicarse mejor, de demostrar que entendía las reglas aunque nadie se las hubiera explicado. Dijo que no molestaban a nadie, que podían irse si hacía falta. La frase se le escapó antes de pensarla, y en cuanto la pronunció supo que había cometido un error. El primer agente levantó ligeramente las cejas y repitió la palabra irse, como si quisiera examinarla. Preguntó por qué querrían irse si no había ningún problema. La pregunta quedó flotando, convertida en una trampa invisible. El hermano dudó. La hermana lo miró, buscando una señal, una respuesta correcta. Él habló de nuevo, intentando recuperar el equilibrio, diciendo que solo querían asegurarse de que todo estuviera bien. El segundo agente soltó una breve risa sin humor y comentó que era curioso oír hablar de problemas en un puesto de limonada. El comentario atrajo la atención de una pareja que pasaba, que ralentizó el paso para observar. Entonces llegó la palabra que cambió el tono. El primer agente preguntó si tenían permiso. El hermano repitió la palabra, sorprendido, como si al hacerlo pudiera aclarar su significado. Dijo que no, que era solo limonada. La hermana añadió, en voz baja,
que las galletas eran caseras y que a la gente le gustaban. El segundo agente sonrió apenas y habló de alergias, de riesgos, de lo fácil que era que alguien se enfermara. Las palabras eran suaves, pero el efecto fue inmediato. La niña palideció. El hermano sintió calor en la cara, una mezcla de vergüenza y confusión. A su alrededor, el parque seguía su curso. Un hombre se detuvo a unos pasos, fingiendo revisar su teléfono mientras miraba la escena. El hermano se dio cuenta, y por un instante, esa presencia le ofreció un alivio mínimo. No estaban solos. Sin embargo, esa misma mirada ajena hacía que cada gesto pareciera más expuesto. El primer agente retomó la conversación, enumerando lo que, según él, estaba mal. Venta de comida en un espacio público, ausencia de permiso, falta de supervisión directa. No levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Cada frase se acumulaba como una piedra sobre el pecho del hermano. La niña, incapaz de contenerse, dijo que solo querían ganar un poco de dinero. Su voz era pequeña, pero clara. El agente la miró con atención y respondió que ser niños no los eximía de cumplir las normas. La frase cayó como un cierre, una declaración que no admitía réplica. El segundo agente habló entonces de la ignorancia de la ley, de cómo no era excusa. El hermano negó con la cabeza, diciendo que no sabían, que nadie se los había dicho. El agente respondió que para eso estaban allí. La sensación de control se desvaneció del todo cuando el primer agente afirmó que ellos decidirían qué pasaría después. No fue una amenaza abierta, pero sonó definitiva. El hermano sintió que algo se desplazaba bajo sus pies, como si el suelo se inclinara. Había empezado el día convencido de que todo estaba bajo control, de que bastaba comportarse bien. Ahora comprendía, sin entender del todo cómo, que esa lógica no se aplicaba allí. La hermana dejó de mover las piernas y juntó las manos sobre el regazo. El hermano, consciente de las miradas, intentó mantener la compostura. Pensó en su madre, en lo orgullosa que había parecido esa mañana. Pensó que debía aguantar un poco más, responder con cuidado, no provocar. No sabía que, en ese punto, sus respuestas ya no cambiarían nada. El parque seguía lleno de sol y de gente, pero para ellos el día había empezado a cerrarse, estrechándose alrededor de una conversación que había dejado de ser un simple intercambio de palabras. La afirmación de que ellos decidirían qué ocurriría después quedó suspendida en el aire como una puerta que se cerraba sin hacer ruido. El hermano sintió que algo se desplazaba dentro de él, una mezcla de alerta y de incredulidad. Hasta ese momento había pensado que la conversación podía reconducirse, que bastaría con mantenerse educado y cooperar para que todo terminara ahí. Sin embargo, la calma de los agentes empezaba a adquirir una forma distinta, más densa, como si cada pausa y cada mirada midieran el espacio antes de avanzar un paso más. El primer agente guardó silencio durante unos segundos, que parecieron más largos de lo que realmente fueron. Observó al hermano con una atención que ya no era neutral, sino evaluadora. No había acusaciones directas, pero las preguntas se volvieron más precisas, más cercanas, como si buscaran una fisura. Le pidió que repitiera cuánto dinero habían ganado. El hermano respondió con cautela, diciendo que muy poco, apenas unas monedas. El agente asintió, como si aquella respuesta confirmara algo que ya había decidido. La hermana permanecía quieta, con los hombros tensos y la mirada baja. El murmullo del parque le llegaba amortiguado, como si estuviera escuchando desde detrás de un cristal. Cada palabra de los agentes le producía un ligero temblor en el estómago. No entendía por qué todo se estaba volviendo tan serio, tan grave. No era solo miedo, era confusión, una sensación de haber cruzado sin darse cuenta una línea invisible. El segundo agente empezó a caminar despacio alrededor de la mesa. Sus botas marcaban el ritmo sobre el pavimento, un sonido seco que contrastaba con la ligereza del día. Se detuvo un instante junto al frasco de las monedas. Lo miró sin tocarlo y luego levantó la vista hacia el hermano. Le preguntó si sabía que vender comida sin permiso podía considerarse un problema serio. El tono seguía siendo aparentemente informativo, pero había algo en la forma de decirlo que sonaba a advertencia. El hermano sintió la necesidad de aclarar las cosas, de expresar lo absurdo de la situación sin parecer desafiante. Dijo que no intentaban hacer nada malo, que solo querían pasar el día y ganar un poco de dinero.
Al hablar notó cómo su voz se tensaba, cómo se le escapaba un matiz de frustración. Fue un cambio mínimo, casi imperceptible, pero suficiente. El primer agente inclinó ligeramente la cabeza y dio un paso más cerca. Le pidió que cuidara su tono. No levantó la voz, no alzó la mano, pero la cercanía fue abrupta, invasiva. El hermano sintió el impulso de retroceder, pero se contuvo. La hermana levantó la vista, alarmada, y dio un pequeño paso hacia él sin darse cuenta. Fue entonces cuando el hermano, impulsado por una mezcla de miedo y de injusticia, formuló una pregunta que no había planeado. Preguntó qué era exactamente lo que estaban haciendo mal. La frase salió directa, sin rodeos. Apenas terminó de pronunciarla, supo que había ido demasiado lejos. El silencio que siguió fue distinto a los anteriores, más tenso, cargado de una expectativa oscura. El primer agente respondió sin palabras. Avanzó un paso más, y de repente, su mano se cerró alrededor de la muñeca del hermano. El contacto fue rápido y firme, tan inesperado que el cuerpo del niño reaccionó antes que su mente. Dio un pequeño tirón instintivo, no para huir, sino para recuperar el equilibrio. El gesto fue mínimo, pero bastó. «Resistencia», dijo el segundo agente, como si hubiera estado esperando ese momento. Su voz fue más alta ahora, lo suficiente para que las personas cercanas la oyeran. La hermana gritó. El sonido salió de su garganta sin que pudiera controlarlo, agudo y lleno de pánico. Dio un paso adelante, extendiendo las manos, sin saber qué pretendía hacer exactamente. El primer agente ordenó que se quedara donde estaba. El hermano intentó explicar que no se estaba resistiendo, que solo había sido un reflejo, pero las palabras se atropellaron unas a otras. El brazo del hermano fue llevado hacia atrás. El dolor apareció de forma repentina, punzante, recorriéndole el brazo hasta el hombro. Jadeó, más sorprendido que herido, y volvió a decir que no estaba haciendo nada. El metal frío de las esposas tocó su piel. El sonido del mecanismo al cerrarse fue seco, definitivo, un clic que pareció resonar demasiado fuerte para ser tan pequeño. La presión aumentó cuando las esposas se ajustaron. El hermano sintió cómo se le cortaba la respiración por un instante. No había imaginado que algo así pudiera ocurrirle allí, en medio de un parque, por vender limonada. El mundo parecía haberse desplazado ligeramente de su eje. Las voces a su alrededor sonaban lejanas. La hermana lloraba, incapaz de entender. Repetía que su hermano no había hecho nada, que no era justo. Intentó acercarse otra vez y el segundo agente le ordenó que retrocediera. El tono ya no era paciente. La niña se quedó paralizada, con las manos temblando, mientras las lágrimas le caían sin que pudiera detenerlas. Algunas personas se habían detenido por completo. Un hombre levantó el teléfono y comenzó a grabar abiertamente. El hermano lo vio de reojo, aferrándose a esa imagen como a una tabla en medio del agua. Al mismo tiempo, la vergüenza lo atravesó con fuerza. Sentía todas las miradas sobre él, sobre sus manos esposadas, sobre la mesa infantil detrás. El primer agente anunció que el niño estaba siendo detenido por no cumplir una orden. Usó palabras grandes, formales, que el hermano entendía solo a medias. Le preguntó si comprendía. El hermano negó con la cabeza, no porque no quisiera responder, sino porque la pregunta le parecía absurda. Todo había ocurrido demasiado rápido. Pidió que llamaran a su madre. Lo dijo con voz quebrada, tratando de mantener la calma. No obtuvo respuesta. El segundo agente repitió que se mantuviera quieto. Cada pequeño movimiento hacía que el metal se clavara más en sus muñecas. El dolor empezó a mezclarse con algo más profundo. Una sensación de humillación que no sabía cómo nombrar. La hermana sollozaba en silencio ahora, con los hombros sacudiéndose. Miraba a su hermano como si pudiera ayudarlo solo con la mirada. Él intentó sonreírle, tranquilizarla, pero el gesto salió torcido y débil. Por primera vez desde que habían llegado al parque, comprendió que ya no tenía control sobre lo que ocurría. El paso de las preguntas a la fuerza había sido rápido, casi imperceptible, pero irreversible. Y lo que vendría después, aún no podía imaginarlo. El clic de las esposas aún parecía vibrar en el aire cuando el tiempo comenzó a adquirir una densidad extraña, como si cada segundo pesara más que el anterior. El hermano permanecía de pie,
con las manos forzadas detrás de la espalda, intentando encontrar una postura que aliviara, aunque fuera un poco, la presión en las muñecas. Cada movimiento mínimo provocaba una punzada aguda que lo obligaba a quedarse inmóvil. Frente a él, la mesa con el mantel de colores parecía de pronto algo ajeno, un objeto perteneciente a otra vida, a una mañana que ya no existía. La hermana se quedó quieta durante unos instantes, paralizada por el miedo, hasta que la realidad se le vino encima con una fuerza insoportable. Se soltó a llorar sin sonido al principio, los labios temblándole, los ojos fijos en las manos de su hermano. Luego el llanto se hizo audible, un sollozo quebrado que no encontraba consuelo. Dio un paso hacia él, impulsada por un reflejo puro, pero la voz de la gente la detuvo de inmediato, seca y autoritaria. La niña retrocedió, confundida, como si no entendiera por qué incluso ese gesto estaba prohibido. A su alrededor, el parque había cambiado de rostro. Ya no era un espacio de paso despreocupado, sino un escenario. Varias personas se habían detenido por completo, formando un semicírculo irregular a cierta distancia. Algunas miradas eran de indignación abierta, otras de incomodidad, otras de simple curiosidad. Los teléfonos aparecieron con mayor claridad, sostenidos a la altura del pecho o del rostro, apuntando hacia la escena con una mezcla de prudencia y urgencia. El murmullo creció, bajo pero constante, como un zumbido que no dejaba de recordar que aquello estaba siendo visto. El segundo agente se giró hacia la mesa con un gesto impaciente. Comentó que todo aquel montaje representaba un problema, una posible situación de riesgo. Sus palabras sonaban técnicas, casi administrativas, pero contrastaban de forma brutal con la imagen que tenía delante. Dos niños, un puesto improvisado, vasos de plástico y un frasco con monedas. Se inclinó ligeramente y tocó el borde de la mesa, como evaluando su estabilidad. La hermana reaccionó al instante. Avanzó un paso y, con la voz rota, pidió que no tocaran nada. Dijo que lo habían hecho con cuidado, que la mesa estaba bien. El agente no la miró. Apoyó más peso del necesario sobre la superficie, como si el gesto fuera casual. La mesa se movió apenas, un temblor leve que bastó para que el mantel se deslizara unos centímetros. El hermano vio el movimiento y sintió una oleada de pánico. Intentó inclinarse hacia adelante, olvidando por un segundo las esposas. El dolor le atravesó los brazos y lo obligó a detenerse con un gemido involuntario. Dijo que, por favor, no tocaran las cosas de su hermana. La frase salió ahogada, rota por la respiración acelerada. El agente volvió a apoyar la mano, esta vez con menos cuidado. La mesa se inclinó, primero despacio, como dudando, y luego cedió de golpe. El sonido fue caótico. Los vasos cayeron al suelo, rebotando y rodando. La limonada se derramó, extendiéndose en un charco brillante que reflejó el sol de manera cruel. El recipiente de las galletas se volcó y su contenido se dispersó sobre el pavimento, mezclándose con polvo y pequeñas piedras. El hielo de la nevera salió disparado, resbalando y derritiéndose casi al instante. El grito de la hermana cortó el aire. Cayó de rodillas sin pensarlo, con las manos extendidas, tratando de recoger las galletas como si pudiera salvarlas una a una. Murmuraba palabras sin orden, repitiendo que las habían hecho esa mañana, que no era justo. Sus dedos temblaban mientras apartaba la suciedad, pero cada intento era inútil. Las lágrimas caían sobre el suelo caliente, mezclándose con el azúcar pegajoso de la limonada derramada. El segundo agente dio un paso hacia ella y le ordenó que se apartara. Su bota empujó sin cuidado el recipiente, esparciendo aún más las galletas. El gesto no fue violento, pero sí absolutamente indiferente. La niña se quedó congelada, las manos suspendidas en el aire, incapaz de comprender cómo algo tan pequeño podía romperse con tanta facilidad. El hermano sintió que algo se quebraba dentro de él. No era solo la impotencia de no poder ayudar, sino la certeza de que aquello ya no tenía vuelta atrás. Forcejeó instintivamente contra las esposas, más por desesperación que por intención. El dolor fue inmediato y brutal. Gritó que no la tocaran, que ella no había hecho nada. El primer agente se acercó aún más, interponiéndose en su campo de visión, y le ordenó que se calmara. Las palabras no tenían efecto. El llanto de la hermana,
el murmullo creciente de la gente, el sonido de los objetos en el suelo, formaban un ruido continuo que parecía cerrarse sobre él. Sentía el sudor resbalándole por la espalda, la respiración corta, el pulso desbocado. Todo su esfuerzo por hacer las cosas bien, por ser responsable, parecía no haber servido de nada. Algunos espectadores comenzaron a hablar entre ellos en voz más alta. Se escucharon frases sueltas, preguntas, comentarios de desaprobación. Una mujer dijo que aquello era excesivo. Un hombre negó con la cabeza. Nadie se acercó lo suficiente como para intervenir de verdad. Los teléfonos seguían grabando, pero el espacio físico entre los adultos y los niños se mantenía intacto, como si una línea invisible separara la indignación de la acción. El primer agente anunció que la situación debía documentarse, que el área debía despejarse. Sus palabras eran mecánicas, carentes de emoción. El segundo recogió el frasco de las monedas y lo sacudió ligeramente, haciendo que el tintineo resonara de manera obscena en medio del desastre. Lo colocó sobre el coche patrulla, lejos del alcance de los niños. La hermana se sentó en el suelo, derrotada, abrazándose a sí misma. Sus hombros se sacudían en silencio ahora, agotados por el llanto. Miró una vez más el letrero caído, doblado por una esquina, los dibujos de limones manchados. Para ella, aquel trozo de cartón era más que un anuncio. Era la prueba de algo que había sido suyo y que ya no lo era. El hermano, con la vista nublada, comprendió que no podía hacer nada más. El parque seguía lleno de luz, el día continuaba para todos los demás, pero para ellos el tiempo se había detenido en un punto insoportable. Bajo el sol implacable, con las manos atadas y la infancia desparramada sobre el suelo, la sensación dominante era una sola, profunda y absoluta, la de no tener ningún poder sobre lo que estaba ocurriendo. El sol seguía cayendo con la misma intensidad sobre el parque, indiferente a lo que ocurría en uno de sus márgenes. Nada había cambiado en el cielo ni en el ritmo de la ciudad, pero en aquel pequeño espacio todo parecía suspendido, atrapado en una tensión que no encontraba salida. El hermano permanecía inmóvil, con los brazos forzados hacia atrás, el dolor convertido ya en un latido constante que recorría sus muñecas y subía por los antebrazos. La hermana, sentada en el suelo junto a los restos del puesto, respiraba de forma irregular, como si cada inhalación le costara un esfuerzo consciente. El murmullo de la gente era ahora más denso, más cargado de incomodidad y reproche, aunque nadie se atrevía a cruzar la distancia que los separaba de los agentes. Fue entonces cuando alguien comenzó a avanzar desde el extremo del sendero. No corría. Su paso era firme, controlado, pero había en su cuerpo una energía contenida que contrastaba con la quietud aparente de su movimiento. A medida que se acercaba, algunas personas se giraron, apartándose de forma casi instintiva, como si percibieran que algo estaba a punto de cambiar. Los teléfonos siguieron grabando, pero las conversaciones se apagaron poco a poco, sustituidas por una atención expectante. La mujer se detuvo primero ante la niña. No miró a los agentes de inmediato. Se agachó despacio, a la altura de su hija, y la llamó por su nombre con una voz baja y firme. La niña levantó la cabeza al reconocerla, y en cuanto sus miradas se encontraron, la contención se rompió. Se lanzó contra ella, aferrándose a su cintura con una fuerza desesperada, como si hubiera estado sosteniéndose a duras penas hasta ese momento. La madre la rodeó con los brazos sin decir nada durante unos segundos, dejándola llorar, apoyando una mano en su espalda, transmitiendo una calma que no necesitaba palabras. Luego la madre levantó la vista. Sus ojos recorrieron primero el suelo, el charco pegajoso de limonada, las galletas pisoteadas, el letrero doblado. Después se posaron en el coche patrulla, en el frasco con las monedas sobre el capó, y finalmente en su hijo, de pie, con el cuerpo rígido y las manos esposadas. Por un instante muy breve, algo parecido al dolor cruzó su rostro, pero desapareció tan rápido como había llegado. Cuando habló, su voz era estable, clara, y se abrió paso entre el ruido ambiente sin necesidad de elevarse. Preguntó por qué su hijo estaba esposado. El primer agente respondió con una frase ensayada, mencionando incumplimiento de órdenes y una supuesta resistencia. La madre no lo interrumpió. Escuchó sin mover un músculo, con la mirada fija en él. Cuando terminó, le pidió que especificara qué orden había desobedecido un menor que vendía limonada.
La pregunta no llevaba rabia, sino precisión. El agente vaciló apenas un segundo antes de repetir términos generales, hablando de investigación y procedimiento. La madre dio un paso más cerca, colocándose entre su hijo y los agentes sin tocar a nadie. Miró las muñecas enrojecidas del niño y preguntó si le dolían. Él asintió, avergonzado, pero aliviado de poder hablar por fin con alguien que lo miraba de verdad. Ella volvió a alzar la vista y pidió que aflojaran las esposas. No fue una súplica ni una orden gritona. Fue una exigencia formulada con una calma que resultaba imposible de ignorar. El segundo agente respondió que no funcionaba así. La madre entonces señaló alrededor, a la gente que observaba, a los teléfonos apuntando, y dijo que todo estaba siendo grabado. Pidió nombres y números de placa. Los agentes intercambiaron una mirada rápida. El equilibrio había empezado a desplazarse, de manera sutil pero evidente. La presencia de aquella mujer, su forma de hablar, la seguridad con la que ocupaba el espacio, alteraban la dinámica que hasta entonces había sido unilateral. Alguien entre la multitud dijo en voz alta que aquello era excesivo. Otro añadió que el niño no había hecho nada. Las palabras ya no se apagaban de inmediato. La madre pidió que llamaran a un superior y anunció que también contactaría con un abogado. Cada frase estaba medida, cada gesto era contenido, pero el mensaje era claro. Aquello no iba a quedar en silencio. El primer agente suspiró, visiblemente molesto, y se acercó al niño. Introdujo la llave en las esposas y las aflojó un punto. El hermano soltó un gemido involuntario cuando la presión disminuyó. La madre observó el gesto sin apartar la mirada, esperando. No dijo gracias. No retiró su atención. El agente terminó por quitarle las esposas del todo. El metal cayó en su mano con un sonido seco, casi insignificante, pero que marcó un antes y un después. El hermano bajó los brazos lentamente, sintiendo un hormigueo intenso. La madre se acercó de inmediato, examinando las marcas, sin tocarlas aún, como si temiera hacerle daño. Le dijo que estaba bien, que ya había pasado. El niño respiró hondo por primera vez desde hacía mucho tiempo. Los agentes dieron un paso atrás. Su postura había cambiado. Ya no ocupaban el centro de la escena. La madre se mantuvo frente a sus hijos, ligeramente adelantada, como un escudo silencioso. Anunció que se irían y que cualquier otro asunto se trataría por las vías correspondientes. Nadie se lo impidió. Mientras se alejaban, la multitud se abrió. Algunas personas murmuraron palabras de apoyo. Otras simplemente observaban en silencio, conscientes de haber presenciado algo que no se olvidaría fácilmente. El parque recuperaba poco a poco su ruido habitual, pero el aire seguía cargado de una tensión residual. Para el hermano y la hermana, el día ya estaba roto. El puesto no volvería a levantarse allí. Sin embargo, mientras caminaban junto a su madre, algo había cambiado. No era alivio completo, ni justicia, ni reparación. Era otra cosa, más sutil pero poderosa. La certeza de que, incluso cuando todo parecía perdido, alguien podía llegar y alterar el curso de lo inevitable. Y esa certeza, aunque frágil, lo sostuvo mientras dejaban atrás el lugar donde su inocencia había sido puesta a prueba. El trayecto de vuelta a casa transcurrió en un silencio denso, interrumpido solo por el sonido regular del motor y el roce de los neumáticos sobre el asfalto. La ciudad seguía allí, intacta, con sus semáforos y sus calles llenas de gente que continuaba con su día sin saber nada de lo ocurrido en el parque. Para los niños, sin embargo, el mundo había cambiado de forma imperceptible pero definitiva. La hermana iba encogida en el asiento trasero, con las rodillas recogidas contra el pecho, los ojos enrojecidos y fijos en un punto invisible. El hermano miraba por la ventanilla, incapaz de encontrar palabras, sintiendo todavía el eco del metal en las muñecas, como si las esposas no se hubieran ido del todo. La madre conducía con las manos firmes en el volante. Su rostro permanecía sereno, pero bajo esa calma había una concentración absoluta. No habló de inmediato. Sabía que cualquier palabra apresurada podía romper el frágil equilibrio que se había creado después de la tormenta. Al llegar a casa, aparcó y se quedó unos segundos sentada, respirando hondo antes de apagar el motor. Luego se giró hacia los niños y les dijo que entraran, que se sentaran, que bebieran agua. Su voz era suave, casi cotidiana, como si intentara devolver a las cosas una normalidad que aún estaba lejos. Dentro,
La casa ofrecía un contraste casi irreal. El aire fresco, el silencio de las habitaciones, los objetos familiares parecían pertenecer a otra dimensión. La hermana se refugió en su cuarto sin decir nada. Cerró la puerta con cuidado y se dejó caer sobre la cama, aferrándose a la almohada. El llanto volvió entonces, más silencioso, pero más profundo, cargado de cansancio. El hermano fue a la cocina y abrió el grifo, dejando correr el agua fría sobre sus muñecas. Al contacto, hizo un gesto de dolor. Las marcas estaban ahí, rojas y definidas, un recordatorio físico de algo que todavía no lograba ordenar en su cabeza. La madre se acercó despacio y le pidió verlas. Tomó su teléfono y sacó fotos, con movimientos precisos, documentando sin dramatizar. Luego le pasó una toalla limpia y le dijo que se sentara. Él obedeció, sintiéndose extraño en su propia casa, como si aún no hubiera regresado del todo. Ella le aseguró que no había hecho nada mal, que no había motivo para sentirse culpable. Él asintió, pero no respondió. Las palabras no alcanzaban todavía. Esa tarde avanzó entre pequeños gestos de cuidado y largos silencios. La hermana apareció más tarde, envuelta en una manta, aceptó un vaso de agua y se sentó cerca, sin mirar a nadie directamente. La madre hizo algunas llamadas en voz baja, anotó nombres, repitió hechos con una precisión que contrastaba con el caos emocional del día. Cada detalle era importante, no como venganza, sino como una forma de dar sentido a lo ocurrido. Los días siguientes trajeron una calma engañosa. El hermano despertaba con una sensación de alerta que no sabía explicar. Al pasar cerca de una ventana, miraba instintivamente hacia la calle. La hermana evitaba hablar del parque y se sobresaltaba al oír una sirena a lo lejos. La madre observaba esos gestos con atención silenciosa, consciente de que las heridas más profundas no siempre eran visibles. Poco a poco, comenzaron a llegar mensajes. Personas que habían estado allí enviaban videos desde distintos ángulos. La madre los revisaba uno por uno, confirmando lo que ya sabía. Las imágenes mostraban lo que los niños habían sentido: la desproporción, la dureza innecesaria, la indiferencia. Con ese material, se iniciaron los procedimientos formales. No fue inmediato ni espectacular. Fue lento, burocrático, pero real. Los agentes involucrados fueron apartados de sus funciones mientras se realizaba una revisión. No era justicia completa, pero era un comienzo. Una semana después, la madre propuso volver al parque, no para reconstruir el puesto, no para vender nada, sino para caminar. La idea generó resistencia. La hermana apretó los labios y negó con la cabeza al principio. El hermano dudó, pero finalmente aceptaron. Fueron juntos, sin prisa, en una hora distinta del día. El parque parecía igual, con sus árboles, su gente, su rutina inalterada. Sin embargo, cada paso tenía un peso nuevo. Se detuvieron cerca de un banco. La hermana sacó de su bolsillo un papel doblado. Lo abrió con cuidado. Era un dibujo. 2 limones imperfectos pintados con colores vivos, y entre ellos un pequeño corazón. No decía nada más. La madre sonrió al verlo. Una sonrisa suave, sin triunfos. El hermano observó el dibujo y sintió algo aflojarse en su pecho. Tal vez el día había sido arruinado. Tal vez algo se había roto para siempre. Pero no todo estaba perdido. La familia permaneció allí un rato, escuchando el murmullo del parque, dejando que el tiempo pasara sin exigirle nada. Cuando se levantaron para irse, la hermana tomó la mano de su hermano. Él la apretó con cuidado. Al alejarse, el parque quedó atrás, como un lugar al que habían sobrevivido. No había final perfecto ni cierre absoluto. Solo la certeza de que, a pesar de la injusticia, habían salido juntos. Y eso, en medio de todo, era lo que importaba. Suscríbete al canal para no perderte las próximas historias. Mira otros videos del canal. Algunos continúan lo que acabas de ver. Comparte este video con quienes creas que deben conocer esta historia. Y escribe en los comentarios desde qué ciudad o país nos estás viendo.